Algo malo anda aquí. Es un devorador de almas. Y yo voy a proteger a mi nieto. Debemos detenerlo ya. Reza sin cesar, porque hoy conocerás el mal en su viva esencia. La bruja blanca en el hospital, adaptada por Cari Núñez. En las sombras de una ciudad, oculta entre callejones, se encuentra un hospital en un edificio de estructura majestuosa. Pero dentro de él, en los pasillos y las salas de enfermería, se siente el eco de susurros inquietantes que llenan el aire. Las almas vagantes son criaturas pequeñas. Cada una de ellas tiene una trágica historia que las ha dejado atrapadas en este mundo, entre la vida y la muerte. Algunas pueden haber fallecido en circunstancias misteriosas, mientras que otras pueden ser víctimas de traumas sin resolver. Sus presencias llenan las habitaciones y pasillos del hospital, manifestándose como figuras y sombras fugaces que deambulan sin cesar en busca de respuestas. Dicen que solo las personas muy sensibles los pueden sentir, o algunas veces hasta pueden verlos. Pero esta descripción es cuando el hospital pasa después de la medianoche. Soy Alicia y trabajo en el hospital pediátrico. Esto en realidad pasó. Ya son 10 años y aunque siguen pasando cosas en el hospital, esto no se le compara. Esto cambió mi vida y me acercó más a Dios, porque el mal existe, créanme. A mí me gusta mucho trabajar con pequeños y no es fácil trabajar con ellos. Los que se dedican a esto deben ser extremadamente compasivos y cariñosos, ya que se trabaja con pequeños que a menudo están asustados, confundidos o con dolor. Se tiene que brindar apoyo emocional y cuidado con un toque suave y amoroso. En resumen, la enfermería pediátrica es una profesión hermosa y gratificante que implica cuidar a los pequeños en momentos críticos de su vida y ser un apoyo fundamental para sus familias. Requiere habilidades clínicas, empatía y compasión, así como un profundo amor por el cuidado de los demás, que son los más jóvenes de nuestra sociedad. Lo irónico de todo esto es que cuando yo era joven me asustaba mucho la sangre, y había veces que al ver que alguien sangraba sentía hasta ganas de desmayarme. Mi infancia fue muy dura, éramos muy pobres. Mi mamá iba y limpiaba la casa de un doctor y por muchos años mi mamá trabajó ahí, y como éramos solo ella y yo, al salir de la escuela me iba para su trabajo. Recuerdo que un día mi mamá me dio una regañada porque me encontró en el despacho del doctor, husmeando entre sus cosas. Me sacó a regañadientes de ahí, y en eso llegó el doctor y le dijo a mi mamá que si qué estaba pasando, que si por qué me regañaba. Y mi mamá le dijo: «Qué pena, doctor. Mi hija andaba de metiche tocando sus cosas en su consultorio». Pero el doctor le dijo: «No la regañes». Él me agarró del brazo y me acercó a él y me dijo: «¿Te gustaría ayudar a sanar a la gente?». Y yo sonriendo le dije que sí. Y él me consiguió una beca para más tarde estudiar en la escuela de enfermería. Así terminé la escuela de enfermería y lo hice con la finalidad de ayudar a mi madre cuando estuviera trabajando. Así que tuve que superar mis miedos por la sangre. Al terminar la escuela, una amiga me habló de una oportunidad que se estaba presentando en el hospital pediátrico de mi ciudad. Me dijo que estaban contratando y que no había base, pero con los años había probabilidad de ganármela. Sin pensarlo más, fui a llevar mi solicitud. Cuando recién llegué a trabajar ahí, me dieron en el área de selle, donde tienen todos los insumos. Era lógico que me dieran el horario que nadie quería, en el área más aburrida y la peor.
Ahí me tocaba de madrugada. Era un cuarto pequeño donde tenía que llevar la contabilidad de los suministros y cuando llegaban las toallas para limpiar, etc. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Los primeros días no me acostumbraba al horario y había veces que me quedaba dormida recargada en el mostrador. En una ocasión de esas, que no sé si lo soñé o lo viví, yo estaba recargada en el mostrador. Tenía sueño y los pasillos estaban totalmente solos. Pasaban de las 3 a.m. y estaba a punto de quedarme dormida, pero sentí un golpe muy fuerte en el mostrador, como si alguien hubiera dejado caer algo a un lado de mí. Brinqué del impulso, hasta el sueño se me quitó, y después de ver el pasillo y buscar al responsable del que hubiera provocado ese ruido, no había nadie. Los pasillos seguían solos. Empezaron a parpadear los focos y de la nada empezó a botar una pelota. Yo vi cómo rebotaba una y otra vez, como si alguien fuera jugando con ella. Hasta parecía que iba dando paso a paso en cada rebote y se fue alejando poco a poco por el pasillo. Lo que yo hice fue que empecé a gritar para que alguien viniera a dar fe de lo que yo estaba viendo. Pero por más que gritaba, no me salía la voz. Me esforzaba cada vez más, pero era inútil. No salía sonido alguno de mi boca. Me llevé las manos a la garganta, pues estaba desesperada. Estaba entrando en pánico. Y de repente, escuché otra vez el sonido del golpe en el mostrador. Parecía que había sido solo un sueño. El doctor estaba parado enfrente de mí y me dijo: ¿qué estás soñando? Te sentías desesperada. Yo me acomodé el cabello, estaba toda nerviosa. Le pregunté que si qué se le ofrecía. Él me traía un montón de notas que necesitaba que se las archivara. Volteé a ver la hora y ya eran pasadas las 5 de la mañana. Entonces reaccioné y pensé que todo había sido tan solo un sueño. Al día siguiente me cambiaron de área. Me mandaron a un pabellón donde estaban los de enfermedad terminal. Para mí lo más duro fue cuando en mis propias manos tuve que sacar un cadáver de un pequeño, y al sentir el bulto enredado en una sábana se podía sentir todavía tibio. Fue lo más escalofriante. Esa vez, por ser la primera vez en mi vida, lo llevo grabado en mi mente y en mi alma. Y a eso sumarle el grito desgarrador de los papás. Recuerdo que esa vez me fui al baño y lloré inconsoladamente. Todo mi turno me la pasé pensando en el alma tan pequeña y en su corta vida y lo frágil que es el ser humano. Todavía al llegar a mi casa no me podía reponer. Le comenté a mi mamá lo que había pasado y lo mal que me sentía. Mi mamá me abrazó con mucha ternura y me dijo: «Ay, hija, la muerte es parte inevitable de la vida, pero eso no significa que no te vaya a doler ver esas cosas. Tú desde pequeña siempre has sido muy sensible y por eso te cuesta un poco más. ¿Sabes qué, hija? Espero que le hayan echado agua a esa pobre criatura para que pueda descansar en paz». Así fueron pasando los días y poco a poco se fue desvaneciendo ese sentimiento de haber experimentado ese dolor de pérdida de mi primer paciente. A mí me dejaron en ese pabellón y poco a poco fui haciendo amigas, aunque las noches eran largas y pesadas. Nos reuníamos a la hora del lonche y ahí platicábamos, compartíamos vivencias de nuestros pacientes, hasta que Marta empezó a platicarnos cosas raras que le pasaban. Por ejemplo, que le movían las cosas de su lugar. En una ocasión tenía apilados unos pañales en la mesa que tenía que llevar a un paciente. Al voltear para anotar algo en la bitácora, regresó la mirada a la mesa y ya no estaban los pañales, estaban tirados en el piso.
Dice que después de eso, sintió como una corriente de aire pasó a su lado, como si alguien hubiera pasado corriendo por ahí. Nos quedamos en silencio después de que nuestra compañera nos platicó eso que le había pasado. Le dice la otra compañera, de seguro era Ponchito, un niño que se murió y no fue bautizado. A mí también me ha hecho travesuras. ¿Qué no ves? Que cuando alguien muere y no es bautizado, vienen los duendes por esa pequeña alma y se los llevan a jugar para hacer travesuras, para que poco a poco se vayan olvidando del plano terrenal y la tristeza de no estar con sus padres. Al terminar de decir eso, mi compañera se sintió una corriente de aire frío que pasó por encima de la mesa donde estábamos las 4 sentadas. Luego Marta rompió el silencio haciendo bromas y con una risa muy a la fuerza para hacer como que no pasaba nada. Después nosotras le seguimos con una risita medio nerviosa para tratar de olvidar lo que había pasado. A los días entró un paciente muy grave. Le daban convulsiones, pues días pasados se había caído en su casa y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, y desde entonces él estaba muy mal. Lo extraño que no venía con sus papás. Siempre lo acompañaba una señora mayor que decía ser su abuela. En las noches ella siempre estaba con Betito. Se acostaba a dormir en el piso por un lado de la cama, o había veces que se quedaba dormida, recargada contra la pared. Nosotros le decíamos que se fuera a descansar, pero ella siempre se negaba, pues decía que su nieto era muy especial y no lo quería dejar solo. Una ocasión yo le dije, mire señora, yo estaré aquí con Betito. No me le voy a despegar, lo estaré cuidando, pero por favor, vaya a comer algo, pues se va a enfermar usted y luego no habrá quien cuide de él. La señora me miró fijamente a los ojos con una mirada que asustaba. Me dijo, puedo ver que tienes un corazón noble, igual que mi nieto, y en ti puedo confiar. Después de convencerla, se fue apresurada a comer algo. Yo no dejaba de hacer mis labores, pero siempre estaba al pendiente de Betito. No lo perdía de vista. Y de repente lo veo enojado. Tenía su ceño fruncido y sus brazos cruzados en señal de pelea. Me fui a cuestionarlo, el por qué se veía así. Estaba parado a un lado de la cama y le dije, Betito, ¿por qué no te recuestas en tu cama? Te hace daño estar ahí parado. Debes acostarte ya. Él me dijo, ese chiquillo que está aquí me dijo que me quitaría de su cama, que me quitaría de aquí. Yo volteé a todos lados y no vi ningún niño y le dije, ¿me puedes decir en dónde está ese pequeño? Betito me dijo, pues ya se fue. ¿Pero me puedes decir a qué habitación se fue? Betito me dijo, pues a ninguna, se fue volando. Me causó gracia y me sonreí discretamente, pero Betito se enojó y me dijo en un tono más subido, no te rías, porque dice que también a ti te va a visitar. Me dijo que se llama Ponchito. Yo tragué saliva, pues pude recordar lo que Marta nos había platicado. Empecé a sentir miedo, pero no quise hacer mucho caso, pues recordando que esa historia de Ponchito andaba por todo el hospital y me querían asustar con eso, así que por eso me reí. Lo agarré y lo subí a la cama y le dije, pues dile a ese Ponchito que ahora tú vas a estar en esta cama y ni él ni nadie te va a quitar de aquí. En los pasillos se veía la figura de una anciana con paso apresurado y como iba caminando me di cuenta que era la abuela de Betito. Me dijo, muchas gracias, mija. Ahora yo me haré cargo de mi criatura. La abuelita lo abrazó y besó en la frente y se quedaron platicando. Yo terminé mi turno y me fui a mi casa. Al dejar el hospital,
Sentía una pesadez en mis piernas, como si en vez de ellas fueran pedazos de hierro. Cada paso que daba, sentía que tenía que luchar con mi otro pie para moverlo. Mi cuerpo parecía que algo lo estuviera deteniendo y yo luchaba por caminar. Yo pensaba que era el cansancio, pero como iba avanzando por la calle e iba dejando el hospital atrás, se iba liberando el peso. Era como si alguien me quisiera retener ahí. Pasaron los días y Betito seguía ahí internado. Le estaban haciendo muchos estudios porque no podían ver qué es lo que estaba provocando que no mejorara en nada. La abuela de Betito estaba alegando con los de seguridad y la amenazaron con sacarla del lugar y no dejarla volver a entrar. Yo me acerqué a escuchar qué pasaba y escuché a la abuela. Ella decía: me tienen que dejar poner una vela blanca en el cuarto de Betito. Ustedes no entienden lo que está pasando aquí. En eso yo agarré a la abuela y le dije: dígame por qué necesita poner esa vela. Ella me dijo: pues es que la vela blanca simboliza la pureza y la protección. Y ya encendida, tengo que decir la oración. Así puedo alejar a ese espíritu de mi Betito. Pero la abuela empezó a entrar en desespero y los oficiales la tuvieron que sacar. Pero ella seguía gritando desesperada: cuídame a mi Betito, por favor. Prométeme que me lo vas a cuidar. Yo me quedé impactada, viendo cómo se la llevaban. En una ocasión me tocó doblar turno y pensé que bueno, porque así estaré al pendiente de Betito. Ya de noche le retiré la charola de la cena y vi que comió muy poco y le dije: tienes que comer bien para que te pongas fuerte y pronto te puedas ir de aquí y estar con tu abuela. Pero él me contestó: nunca voy a salir de aquí. Ya me dijo Ponchito que estaré toda la eternidad aquí con él. Nunca se cansa, siempre me lo está repitiendo y dice que tú también te quedarás con nosotros. Sentí que se me heló la sangre al escuchar eso. No quise demostrar miedo y le dije en voz alta: bueno, y ese Ponchito no tiene otra cosa que estar haciendo aquí más que pelear contigo. Betito dijo asustado: él te está escuchando. Y yo molesta le dije: no es cierto, aquí solo estamos tú y yo, no hay nadie más. Betito, con sus ojos llenos de miedo, me dice: voltea atrás. Yo no quería voltear, pero era más mi curiosidad que el miedo, así que poco a poco fui volteando hacia atrás. Pero solo vi las cortinas de la ventana ondeándose por el aire. Y la verdad, descansé al no ver nada. Pero al regresar la mirada a Betito, allí estaba una sombra, sentado al lado de él. Solo se le dibujaba una sonrisa del tamaño de su cara, con ojos que parecían 2 pelotas de fuego redondas, y nos dijo: ¿quieren jugar conmigo? En eso pegué un grito tan fuerte y agarré a Betito en los brazos y salí corriendo de ahí. Mis compañeras me vieron correr por el pasillo con él en brazos, y otra vez las luces empezaron a parpadear como si quisiera irse la luz. Mis compañeras corrieron para detenerme, pero yo estaba en shock. No podía ni hablar. Betito estaba abrazado de mí y no quería soltarse. Ya que me tranquilicé, les pude explicar poco a poco lo que había sucedido. Llamaron a seguridad y buscaron por todo el piso, pero como era de esperarse, no encontraron a nadie. Al salir de mi turno, allí estaba la abuela esperándome en la entrada. Le expliqué lo que había visto y que nadie me quería creer. Ella me dijo: yo sí te creo y necesitamos cuidar a mi Betito de esa alma perturbadora. Por favor, hazme un favor. Yo sé que ya saliste de tu trabajo, pero necesito que pongas esta bolsa en la cabecera de la cama de Betito. Agarré la bolsa y la miré y le dije: ¿qué es esto? Ella me contestó: son un manojo de hierbas.
es romero, laurel y sándalo. Esas hierbas ayudarán a purificar el ambiente y alejar a los espíritus negativos. Tal vez me dejen entrar hoy, pero tú ya te vas y no quiero dejar mucho tiempo solo a Betito, y de perdida eso ayudará un poco mientras yo entro. Yo accedí a llevarle la bolsita a la cama de Betito, pues también me sentía muy preocupada. Al siguiente día, cuando entré a trabajar, ahí estaba la abuela de Betito, muy contenta porque no se despegaba de él. Pero Betito parecía distraído. Siempre o casi nunca platicaba con nadie, solo repetía que Ponchito lo invitaba a jugar. Su abuela siempre le estaba rezando, pues no iba a permitir que nada malo le pasara. La abuela, toda angustiada, fue y me dijo que tenía que hacer un ritual a medianoche, pues tenía que hacer que Ponchito descansara eternamente. Pero no solo era Ponchito, él no estaba solo. Había un demonio, era un devorador de almas. Lo tenía detenido ahí, y así conseguir más almas puras e indefensas, y que lo que yo había visto la otra noche era eso. A mí me parecía increíble lo que estaba pasando, pero me sentía con obligación de ayudar. Le dije a la abuela que después de las 11 de la noche se va casi todo el personal y quedan solo algunos enfermeros, y los doctores se van a un cuarto a descansar para estar alertas por si se llegara a presentar alguna emergencia. Entonces ahí tenemos oportunidad para hacer el ritual que tanto necesita esa pobre alma perdida. Al llegar la hora, la abuela se pone y dibuja unas figuras en el piso, y a mí me da un libro de rezos y me dijo que por nada del mundo dejara de rezar en medio de las figuras. Prende una veladora blanca y empecemos a rezar. En el rincón de la habitación, cerca de la ventana, una figura de sombras se materializaba lentamente en forma de Ponchito. Empieza a querernos tocar, y yo, con miedo pero con muchas ganas de que todo esto se acabara, solo cerré los ojos y seguía rezando con todas mis fuerzas. Las luces empezaban a parpadear cada vez más, y algo parecía que se nos acercaba, porque cada vez que sentí esa presencia echaba un aliento con olor a putrefacción. Me costaba más concentrarme, pero no podía parar de rezar. De eso dependía muchos niños de ahí. La entidad empezó a gritar: dejen de rezar y paren esa mierda. De pronto la anciana saca de entre sus ropas una botellita de agua bendita y se la rocía a Ponchito y le dice: deja la pobre alma de este ser indefenso y lárgate a donde perteneces, lárgate al infierno. Mientras yo seguía rezando con todas mis fuerzas, yo pude ver cómo se iba desprendiendo una figura en forma de cabra del cuerpo del pobre Ponchito, y la figura espantosa emitió un chillido que nos aturdió, y de pronto se consumió en una llamarada que se extinguió al instante en la habitación. Después de eso, todo quedó en calma. Solo quedó la figura borrosa de Ponchito ahí parado, sin saber qué pasaba. La anciana le dijo: es hora, ya eres libre, puedes seguir la luz, porque tu alma necesita descansar. El cuerpecito de aquella criatura sonrió y se fue desvaneciendo aún más, poco a poco. La anciana abrazó a su nieto y le dijo: tienes que ser fuerte y entender que en esta vida no estamos solos. Me extendió la mano y yo fui a donde estaba. Me tomó de la mano y me dijo: ustedes son muy sensibles al percibir estas cosas, tú y mi nieto. Estos demonios viven con nosotros y pasan a nuestro lado, y muchas veces ni cuenta se dan. Son personas como yo, y les aseguro que no es la primera vez que van a presenciar esto. Así que váyanse acostumbrándose. Yo desde chiquita me di cuenta, y fue que empecé a estudiar las artes místicas. Por eso
Me considero una bruja blanca. Desde aquella noche, mi vida ha cambiado, pero para bien. Ya no tengo la venda en mis ojos y me siento feliz por ayudar a aquellos pequeños con sus enfermedades físicas y místicas. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Bendiciones para todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.